Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS. Hoy para analizar la situación que estamos viviendo en estos días. Hay varios temas de actualidad que tienen que ver con la Unión Europea, la situación interna en cuanto a temas económicos que en los últimos tiempos han estado siempre vigentes. Y bueno, contamos con Jorge Olivera, ya un amigo de la casa, el escritor y expreso político, Dimas Castellano, politólogo, historiador, y Fernando Damaso, también un analista y también amigo ya de la casa. Y quisiera, no sé quién prefiera de ustedes arrancar con el tema que ha estado en la televisión y en los medios en estos días acá dentro de la isla, que es la visita de la alta comisionada Federica Mogherini, ¿no? Y el seguimiento, según ellos, del acuerdo bilateral. La visita es una continuidad de un proceso que están dando hace un tiempo. En el 2016 se acordó entre Cuba y la Unión Europea comenzar el diálogo de cooperación, el diálogo político En el 2017 se puso en vigor ese diálogo y entonces en el 2018, el año pasado, se produjo la primera reunión del Consejo Conjunto. Bueno, yo creo que vale la pena aclarar que este acuerdo bilateral no está completamente, o sea, no está cerrado todavía, está funcionando, pero en forma provisional, porque no ha sido aprobado por todos los miembros de la Unión Europea. Todavía quedan 4 países que no han firmado el acuerdo. Entonces, hay cierta incertidumbre si algunos, como es el caso, por ejemplo, de Suecia, si va a terminar apoyándolo o no, porque entró, y discúlpame el paréntesis, pero me parece que es importante que quienes nos ven tengan este dato, entró al Parlamento sueco, pero ya muy tarde en el periodo anterior, entonces lo pospusieron para este nuevo periodo, pero todavía no ha sido aprobado por el Parlamento sueco, ¿no? Sí, eso se tiene que discutir en el Parlamento sueco en la próxima reunión. La posición del gobierno sueco en este momento es firmar la del gobierno, pero eso tiene que ratificarlo el Parlamento en la próxima reunión. También está pendiente lo de Malta, Países Bajos. Hay 3 o 4 países que tienen paralizado eso. Ahora, lo fundamental es que este proceso que se plantea en el 16 es un resultado de la ruptura que se produjo con Cuba a partir de la posición común de la Unión Europea. Y ¿qué es lo que no se ha retirado? La posición común se decía que era, lo voy a leer textualmente, para alentar un proceso de transición a una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como una recuperación sostenible y la mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano. El gobierno cubano respondió con discursos acusatorios y agresivos a esto. Pero ese origen, ese punto clave, no ha sido retirado por la Unión Europea. Y ahí es donde están en el forcejeo. Desde mi punto de vista, ¿qué ocurre con esto? Que de un lado, Europa necesita, por los cambios que se van a producir en Cuba en algún momento, tener un pie aquí dentro. Y aprovechar también la distancia entre Cuba y Estados Unidos para llenar ese espacio, o por lo menos para cuando se produzca el cambio, tener una cierta solidez. El gobierno cubano conoce el interés de Europa en eso y por lo tanto presiona al máximo para que no le tengan en cuenta las cosas que están contenidas en el acuerdo ese de la posición común. Y ahí está la fuerza. El hecho en sí, ¿cuál es? Que si Cuba firma, desde mi punto de vista, no le va a ser tan fácil como antes, porque este acuerdo se convertiría en vinculante, o sea, da derecho a que se haga crítica al gobierno cubano, a que se apoye a la sociedad civil. Todo eso estaría dentro del acuerdo. Y el gobierno cubano lo que quiere es llegar al acuerdo sin esos compromisos. Por eso es que pasa una ronda de negociaciones, esta es la segunda ronda, se van acercando las posiciones, pero no hay todavía nada. Sí, pero yo veo, hay algo acá que a mí me parece muy preocupante, que fue un giro que se dio de la línea que venía tomando ese acuerdo a lo que resultó, sobre todo después que aparece el proceso de deshielo. Y es que el texto reconoce el sistema jurídico y legal, para mí, que no existe, pero ellos lo plantean así, que está imperando en Cuba hoy. O sea, si nosotros partimos que los europeos aceptan ese llamado sistema jurídico y legal, los europeos entonces están aceptando la violación
de los derechos y libertades fundamentales que está contenido en ese mamotreto que ellos llaman Constitución. De hecho, la Mogherini menciona a la Constitución como un paso que se ha dado, y todos, y lo hemos discutido acá en los programas, todos sabemos que realmente la Constitución esa es más de lo mismo. Ellos manejan el tema de, o sea, la propia Mogherini acepta este llamado texto, y en la conferencia de prensa ella principalmente se enfoca también en las formas de evadir la ley del bulto, porque a mí me parece, como se dice, el pollo del arroz con pollo acá, y lo que ha complicado todo este escenario tiene que ver con la aplicación del capítulo 3 también de la ley del bulto. ¿Cómo tú ves este punto, Olivera? Bueno, en sentido general yo pienso que ha habido una política condescendiente con el régimen cubano. No ha habido un equilibrio en los pedidos en esta negociación que comenzó hace muy poco. Y hay una inclinación, hay dos puntos claves que me parece que es la posición en contra de la ley Helms-Burton y alentar en cierta medida los vínculos económicos, los acuerdos de cooperación. Y se ha dejado a un lado o se ha minimizado el asunto de los derechos humanos. Los hechos están claros. Ha habido un agravamiento notable de los hechos de la policía política contra la oposición política en Cuba y la sociedad civil independiente. Están claros los informes que se han publicitado y sin embargo no hay una actitud en correspondencia con la actitud del gobierno cubano. La señora Mogherini ha incluso declarado que Cuba es una democracia de partido único. Es una cosa un concepto astral. Sí, algo realmente absurdo. Y entonces desde el punto de vista personal, yo estoy muy escéptico que esto pueda a corto plazo esperar algo diferente, incluso con la nueva presidencia de José Borrell, el español en el cargo de la Mogherini. No creo que haya avance en este sentido. También pienso en el factor geopolítico. Cuba no es un factor elemental, digamos, un elemento de prioridad dentro de la agenda europea. Y esto me da por pensar que todo esto va a tener un camino muy lento, y si no cambian las cosas, que no creo, va a terminar beneficiando al gobierno cubano. O sea, se va a retrasar ese momento que queremos de transición, porque esto definitivamente, esta tibieza de la Unión Europea termina favoreciendo pero hay algo, Olivera, Dimas y Fernando, que a mí me llama la atención, porque ellos están planteando las formas de proteger a las empresas españolas, la forma de evadir sobre todo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, pero en la vida real ellos no tienen capacidad de frenar esas sanciones. O sea, ellos políticamente pueden decir que apoyan a las empresas, que como mismo ella respondió a una de las preguntas de que en qué forma efectiva ellos iban a lograr enfrentar a la ley Helms-Burton. Entonces ella plantea lo que había ocurrido en España, que se había rechazado una demanda en contra de los Meliá, pero todo eso tiene que ver con el área que opera, digamos, en Europa, pero la aplicación de la ley Helms-Burton en territorio norteamericano, sanciones a empresas europeas, hemos visto que incluso se han pagado cifras altísimas, como algunos bancos, multas de $5.000 millones o sea, hay cifras de esta magnitud. Entonces, ¿ustedes creen que realmente todo esto cae más en el ámbito político, en el ámbito de una propaganda y más en el tema político que realmente en el ámbito económico, o sea, de promocionar la inversión? Porque tampoco hemos visto un incremento de la inversión europea. ¿Cómo ves tú esto, Dimas? Eso está en el ámbito de la política, sencillamente, porque ni España ni ningún país de la Unión Europea tiene posibilidad de evitar que esa ley se aplique, sencillamente porque Estados Unidos es la primera gran potencia del mundo y todos los países de Europa tienen mucho más intereses económicos en Estados Unidos que en Cuba. Y como esas son leyes norteamericanas, cuando se le aplica la sanción, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Sencillamente Estados Unidos te dice, o me pagas o cortamos la comunicación contigo. En el caso del Banco Guaripaz, que estamos mencionando, una multa alta, $5.000 millones de dólares, no es poco. Y por eso se paga. O sea que eso no tiene ninguna efectividad económica. La efectividad es un supuesto apoyo político al gobierno. Ahora, vuelvo para mí que es lo esencial. Hay un equilibrio, una búsqueda de intereses de ambas partes. ¿Qué necesita el gobierno cubano? Cerrado por Estados Unidos, con una economía en retroceso, que alguien le tire un salvavidas económico. Y eso es lo que están buscando con la Unión Europea. La Unión Europea lo sabe.
Y por eso trata de meter a Cuba en el diálogo político, donde aunque diga que el sistema jurídico de Cuba no sé qué, pero está diciendo al mismo tiempo de que hay que democratizar, que hay que cambiar las cosas. Es una contradicción para ellos. O sea, es un rejuego. Ella habló de principalmente temas económicos. Sí, pero está tratando cada uno de sacar el partido que puede. Cuba necesita de la Unión Europea. Y la Unión Europea quiere tener puesto un pie en Cuba porque es un mercado no para ahora, sino para después de importancia. Y entonces ahí entra la política, que es acomodarse a las condiciones de cada momento. No firmarlo, supongamos una posibilidad es que los países de la Unión Europea, que no lo creo, lleguen al acuerdo de no firmarlo, pues Cuba no va a recibir un gran daño por eso, porque la ayuda que se le está dando de 200 millones en 10 años, eso y nada es lo mismo. Cuba necesita por el gobierno 2.500, 3.500 millones de dólares anuales. Y cuando tú le das 200 en 10 años, le estás dando 20 millones, no le estás dando nada. O sea, es como el pedacito, para ir presionando. Sí, más bien la parte, tú te refieres más bien entonces en el ámbito político, el respaldo en el ámbito político. El respaldo en el ámbito político, pero es para yo tratar de sacar un resultado. Y en esto también la Unión Europea corre un riesgo. Si todo esto fracasa, porque el modelo cubano nadie lo va a arreglar, y ellos han respaldado sin una presión al gobierno cubano, tienen una responsabilidad histórica que responder por eso. Por eso yo en lo que escribí puse que soy partidario de que todos los países firmen, pero no firmar por firmar, sino firmar con acuerdos vinculantes para poder seguir el proceso y exigir. Si no, Cuba no va a recibir ningún beneficio de eso. Será el gobierno cubano solamente el beneficiario. No, lo que pasa, mi visión es que el régimen ya en otras ocasiones incluso ha firmado documentos, como todos recordaremos el de Villa del Mar, ¿no? Cuando Fidel Castro, el propio Fidel Castro, firmó un documento que la gente se sorprendió. Bueno, cómo este hombre está firmando esto que tiene que ver con la democracia, la visión de la democracia liberal, y lo firmó, pero sencillamente lo echó en el cesto de la basura y no pasó nada. Pero hay un tema pero no era vinculante. Esos acuerdos no son vinculantes. Por ejemplo, el acuerdo de Cotonú es vinculante. Y el gobierno cubano solicitó el ingreso a Cotonú. Y cuando lo están entrampando ahí, ¿qué es lo que hizo? 75 luchadores cubanos para la cárcel, los 3 muchachos aquellos fusilados, para romper el acuerdo. Pero Dimas, o sea que cuando es vinculante no se mete. Pero si tú, y es la parte que yo veo acá totalmente contradictoria, si ellos lo hacen vinculante, pero tú mantienes esto del ordenamiento jurídico y legal, el régimen tiene cómo decirte, no, es que yo estoy cumpliendo con mi ordenamiento jurídico y legal y eso es parte del acuerdo. O sea, el tema que yo veo acá es que cuando ocurre el deshielo y la Unión Europea ya cambia por dónde venía la línea, que lo hemos dicho otras veces acá, parte del trabajo que se había hecho en ese momento era presionar al régimen a que ratificara los pactos de Naciones Unidas que tenían carácter vinculante. La Unión Europea había comprado aquella idea y de hecho Margallo vino con esa idea aquí a La Habana. Pero en el momento que ocurre el deshielo, eso se desecha y entonces aparece este nuevo texto que no incluye estos pactos y que acepta el sistema jurídico y legal. Yo creo que ahí es donde se rompe ya la coherencia del acuerdo, ¿no? Y entonces, como tú dices, quizás algunos países están viendo un resquicio para entrar en presión en el tema de los derechos y libertades fundamentales, pero por otra parte el propio acuerdo contiene estas incoherencias que le permitiría al régimen escaparse de cualquier arrinconamiento, ¿no? Es como yo lo veo. Yo veo como una componente internacional, porque ninguno de los poderes fácticos internacionalmente, estoy hablando por ejemplo del Vaticano, de la Unión Europea, de la prensa acreditada en Cuba, ha hecho silencio casi absoluto de acuerdo frente a la situación grave de violación de los derechos humanos de manera flagrante y sistemática. Y esto realmente es preocupante porque estamos hablando de 28 países, 28 democracias de las más importantes del mundo. Mantener con algunos países como excepción dentro de este bloque de países, vale la redundancia. Y entonces yo al menos no espero, reitero, avances en este sentido. Veo una conservación de la misma política y sobre todo dejar a que el tiempo sea el que cambie, las cosas cambien poco a poco. No veo un consenso hacia elevar la presión para que el gobierno cubano haga reformas económicas profundas y libere los presos políticos y asuma otras medidas. Sí, porque Olivera ni siquiera yo diría que están entrando en la dinámica
de que Estados Unidos es el policía malo y ellos pudieran ser el policía bueno y entonces pudieran pedir algún tipo de pasos y entonces el régimen le concedería, por ejemplo, la libertad de los presos o otros pasos en el mismo tema económico que quisiera preguntarle ahora a Fernando sobre esa parte. O sea, ni siquiera se está entrando en ese juego. Entonces, parece que simplemente se está recorriendo un camino por pura inercia donde se está aceptando con lo que se vino después del deshielo y que al final el régimen no se está moviendo en nada. Y ahí quería preguntarte, Fernando, porque parte de lo que Federica Mogherini refiere es que continúe, según ella, las reformas económicas que se están dando al interior. Y lo que estamos viendo es que esas supuestas reformas económicas están totalmente paralizadas en algunos casos y en otros casos van en flanco de retroceso, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves este punto? Hay una realidad, al igual que se plantea que ha aumentado la represión contra los cubanos, contra los disidentes y en general contra el pueblo cubano, en el plano económico, pues se ha seguido cerrando la perspectiva de su desarrollo. Si analizamos los últimos hechos, vemos que, por ejemplo, ya en el mes de mayo salieron una serie de documentos que restringían las cooperativas agropecuarias. O sea, establecieron una serie de limitantes a las cooperativas agropecuarias. O sea, estamos hablando ya del sector privado de la economía. Y después, ahora en el mes de agosto, salen unas nuevas regulaciones según el gobierno con el objetivo de reordenar las cooperativas no agropecuarias, pero el primer planteamiento es que no se pueden organizar nuevas cooperativas no agropecuarias hasta tanto no se reordenen las que ya están. Quiere decir que está paralizado ese proceso. Ahora, ¿cuál es el reordenamiento? Bueno, el reordenamiento plantea cosas muy interesantes. O sea, en primer lugar establece límites de crecimiento. O sea, establece que, por ejemplo, si una cooperativa no agropecuaria tiene 10 miembros, puede duplicarlos. Pero si tiene de 11 a 50, lo que puede es aumentarlo en el 50%. Pero si tiene de 50 a 100, lo que puede es aumentarlo en el 20%. Y si tiene más de 100, solamente puede aumentarlo el 10%. O sea, le establece ya un techo al desarrollo de la cooperativa. En segundo lugar, establece el principio territorial, que la cooperativa funciona en el territorio donde se crea, única y exclusivamente. Y para salir con sus funciones, con sus productos de ese territorio, tiene que estar autorizada. Y se hacen dos excepciones. Una es las cooperativas no agropecuarias que se dedican a la producción de piezas de repuesto y reparación de maquinarias, que con autorización pueden actuar en otros municipios, en otras provincias, y la de construcciones. Ahora, pero se le establece un límite a las ganancias. La primera no puede obtener ganancias superiores al 30% de sus gastos. Y la segunda al 20%. Pero es que todo eso es un delirio. Entonces, es un control. Y hay otra serie de medidas ya de tipo organizativo, los presidentes, bueno, no voy a entrar en eso. Pero cuando uno analiza simplemente estas medidas, uno dice, bueno, en primer lugar, me está frenando el desarrollo, ya me frenaste el desarrollo de las agropecuarias, ahora me está frenando el desarrollo de las no agropecuarias. Entonces ya yo me quito de la mente la esperanza de que en algún momento pueda haber una pequeña empresa o una mediana empresa. Me estás diciendo que ni estás pensando pero Fernando, en eso. Aquí hay una contradicción, permíteme un segundito, que me parece realmente increíble, porque ahora mismo estamos hablando, y el régimen lo está diciendo, que evidentemente que sus ingresos están afectados. Sabemos que el turismo, todo lo que ha venido pasando con el tema, incluso de los cruceros, las entradas que ellos tenían, como ellos llamaban, por exportación de servicios de los médicos y todo eso se ha ido cerrando. Y por otra parte, el régimen ha reconocido que ya lleva, yo creo que más de 20 años, importando alimentos por el orden de $2.000 millones al año. Entonces se supondría que en ese escenario anterior ellos deberían estimular la producción de alimentos, como ellos dicen, la disminución de las importaciones. Pero todas estas medidas lo que están encaminadas es en realmente arrasar con lo poco que se pudiera hacer en lo interior. Y en el mismo caso de los alimentos,
¿Qué respuesta tienen? Porque si tú ya no tienes todos los recursos para importar esos 2.000 millones al año y le vas arriba a esas cooperativas que de alguna forma entre los productores independientes y las cooperativas eran las que estaban cargando la mayor producción, bueno, ¿qué solución plantean? ¿Cómo ves tú esto, Diva? Las vías para el crecimiento, sencillamente, en pocas palabras, son incompatibles con un sistema totalitario controlador. O sea, no puede haber crecimiento por esa vía. Y entonces aquí entro sobre todo en el problema de los conceptos. Para los que están escuchando esto o viéndolo. En Cuba, igual que no hay sindicatos, tampoco hay cooperativas. Sí. Es un concepto básico para empezar a discutir el problema. ¿Qué cosa es una cooperativa? Bueno, pues una cooperativa es una alianza de propietarios que se ponen de acuerdo con su capital, se unen, establecen las normas entre ellos, si es para producir, si es para consumir, si es para vender, para lo que sea. Las cooperativas no tienen que ser de producción solamente, pueden ser de muchas cosas. Y esto es un movimiento antiquísimo en la humanidad, que cogió forma en la Europa, y en 1895 la Asociación de Cooperativa Internacional, la ASI, estableció los principios de lo que es una cooperativa. Y ahí en los principios están el ingreso voluntario, o sea, yo voy porque yo quiero, no porque me manda o me lo crea el Estado. Segundo, yo pongo lo que yo tengo, el otro lo suyo, y nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Nadie me tiene que decir lo que yo voy a hacer, ni a dónde yo le vengo, ni si puedo estar restringido a una región u otra. La dirección de eso es democrática. Y no puede ser como en Cuba, que la Asociación Nacional de Agricultores en el 2015 o 2013 decidió deponer a 63 presidentes de cooperativas. Pero ¿cómo una asociación de agricultores va a quitar a los...? Entonces no son cooperativas. No, bueno, se sabe que están completamente supeditados a los ministerios correspondientes. Entonces, eso yo lo dije. ¿Qué significan eso? Lo primero, que para hablar de esto hay que decir que en Cuba no hay cooperativas. En Cuba hay asociaciones de usufructuarios feudales. Sí, para ponerle un nombrecito con el estilo de lo que ellos hacen, ¿no? No puede ser otra cosa. Y entonces, eso explica que yo no puedo permitir que se libere la economía, porque si se libera la economía, se va el modelo pero lo sostiene. Pero Diva, hay todo. una cosa, y la pregunta la lanzo para todos, que a mí ahora, pensando en voz alta, ellos mismos decían, el propio Díaz-Canel decía, que había que desenterrar o había que revisar las ideas de Fidel Castro de los años 90. Y parte de las ideas de Fidel Castro de los años 90 fue cuando el agua les llegó al cuello, fue permitir el dólar, dejar que el mercado negro floreciera, porque si bien no lo pusieron en texto, pero dejaron que entonces la gente rentara ilegal, dejaron que la gente produciera y vendiera. En toda esta zona de acá, en Playa, en Miramar, habían mercados ambulatorios, que eran carros que tenían jamón, queso, papas, leche. O sea, eso fue lo que ellos hicieron en ese momento cuando tuvieron el agua al cuello. Ah, claro. Y dijeron ahora que según esto había que revisar aquello, pero lo que estamos viendo es que entonces están siendo incoherentes con las propias políticas que en algún momento de sobrevivencia han tenido que usar. Y ahora mismo lo que están intentando es cerrar todo, porque ya sabemos ya que el transporte está dando problemas por el tema de combustible y por lo que pasó con todos los boteros y antes. Ahora ya vemos todo el tema de la producción agropecuaria. Estamos viendo también de las cooperativas no agropecuarias. Lo de los cuentapropistas ya es viejo, que lo han ido cerrando y cerrando. Entonces... Mira, hay un elemento que es necesario también señalar. En este reordenamiento, que yo planteé dos cosas, pero bueno, este reordenamiento establece además que la cooperativa puede formarse por diferentes personas, ¿no? Pero que el que aporta capital tiene que trabajar. No es que solamente aporte capital, sino que tiene que ejercer tiene que elaborar. Si es constructor, el tipo tiene que construir. Si es mecánico, tiene que trabajar de mecánico. No se acepta que simplemente aporte capital para comprar maquinaria. Bueno, él es miembro de la cooperativa porque aportó capital. No, tiene que trabajar, si no, no puede ser miembro de la cooperativa. O sea, aportar capital solo no te da el derecho a ser miembro de la cooperativa. Tienes que convertirte en un obrero de la cooperativa. O sea, te das cuenta que es el mismo mecanismo ese, aquel que se utilizó para decir que no hacía falta el intermediario. Bueno, aquí ahora todo el mundo tiene que ser obrero. Y vuelvo a recalcar, no quieren
de todas formas que se desarrolle ni siquiera ese engendro, porque no es cooperativa. Olivera, ¿están entonces tomando políticas suicidas? Porque si en lo político estamos viendo esta cerrazón, la represión, todo lo que estamos viendo, con cosas completamente absurdas. Hace unos días estaba la noticia de una peña que va a hacer Rafael Almanza allá en Camagüey, que es un grupo de personas simplemente para hablar sobre un libro, una cosa mínima. Y ahí fueron, reprimieron. Hemos visto lo que ha pasado en otros encuentros que se han intentado, en uno hace poco que te arrestaron a ti también. O sea, por cosas que realmente cualquier persona diría, bueno, es que eso no representa realmente un peligro para un Estado. O sea, pero los estamos viendo en un claro retroceso en cuanto a mínimos espacios y sumado a todas estas políticas en lo económico, bueno, están dirigiéndose en una situación suicida. Yo creo que hasta Olivera. cierto punto sí, obviamente. Yo pienso que el asunto va de la irresponsabilidad al absurdo. Y realmente es lamentable, ¿no?, que no haya esa visión de Estado, esa visión de nación de estas personas que gobiernan, han gobernado el país, lo han mal gobernado durante tanto tiempo. Y yo no veo realmente penoso ver este escenario donde realmente se ha atacado las bases, sobre todo la economía, que es lo fundamental. Yo creo que uno de los objetivos de esta visión centralista y racional hacia limitar el desarrollo económico es la necesidad de que no se cree una clase media. Muchas personas tuvieron el sueño, tuvieron el pensamiento, la ilusión de que esto se encaminaría hacia lo que sería algo así como un modelo chino, adaptado obviamente a las condiciones de nuestras, pero ni eso. Estamos viendo medidas retrógradas, medidas que limitan, medidas que quitan lo poquito que se había avanzado. Entonces no podemos esperar lo que tú mismo planteabas, una explosión social, ya el pueblo ya no puede más por el racionamiento, los bajos salarios, las provisiones. Es decir, que se está creando un clima realmente que mucha violencia por parte de la policía y más corrupción. Y no, precisamente porque todas estas medidas que está planteando Fernando siempre van encaminadas a la corrupción. O sea, por ejemplo, si cierras toda la producción, por alguna parte tiene que entrar, porque el dinero sigue llegando a nivel de pueblo, de la gente, le sigue llegando de Miami, las remesas. O sea, hay para consumir, pero no hay oferta. Entonces, eso, por supuesto, va a traer más corrupción en las aduanas, va a traer más corrupción, más robo para el mercado, para abastecer el mercado negro. Y por otra parte, lo que hemos estado viendo en videos que están saliendo por todas partes es una policía también mucho más agresiva, mucho más violenta. O sea, que evidentemente el camino hacia el suicidio del sistema lo estamos presenciando. Mire, no vemos medidas reales. Por ejemplo, en estos días salió en la prensa y se publicitó bastante, ¿no?, el caso de corrupción, o sea, vamos a decir, de robo de combustible en la provincia de Santo Espíritu, como un hecho y un gran éxito de los órganos de investigación que lograron detectar y desactivar esa red. Pero es que esas redes están multiplicadas en Cuba, en todas las provincias, en todos los municipios, no solo en el combustible, en todos los productos. O sea, la corrupción está generalizada y la corrupción va desde el ciudadano más simple hasta la figura más encumbrada, porque todos participan de lo mismo, porque hay una realidad. Los salarios, aunque lo hayan aumentado ridículamente como los han aumentado, no satisfacen las necesidades mínimas de nadie, Los precios son elevadísimos. Aquí vemos que le ponen que pueden obtener el 20%, el 30% de ganancias a las cooperativas no agropecuarias. ¿Y quién le pone límite a las ganancias de las empresas estatales? Que es 300, 400, 500, 600. Son exorbitantes. Y a todas esas, el sector estatal, que ellos tratan siempre de potenciarlo, de ayudarlo, quienes administran el sector estatal también ganan esos salarios. Y Fernando, por lo tanto... Discúlpame esta acotación. Hace unos días vimos el movimiento, que aparte tenía parte chistosa, por ponerle algún calificativo, de Ulises Rosales del Toro, pasa a ser el ministro de la Moringa, y cubre su espacio Tapia, quien fue el que dirigió el partido en Camagüey.
Y en una reunión de hace pocos meses atrás, de Díaz-Canel, con todos esos cuadros, como lo llaman ellos, reconocieron que había un faltante que cubría alrededor de 15 años en retrospectiva. Entonces, ¿cómo es posible que en una reunión, y aparte en la televisión, aquello a mí me pareció delirante, que no entrara la policía en ese momento y todo el mundo se fuera preso, ¿no? Porque tú dices descaradamente ante unas cámaras de televisión que hay un faltante que cubre de 15 a 20 años. Entonces, este individuo que ha estado al cargo de eso durante los no sé cuántos años, pero unos cuantos años atrás, reconoce eso y ahora es ascendido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está claro. Yo quería añadir un datico ahí a partir de los datos de ellos. Las cooperativas estas que se empezaron a crear en el 2013, ese año se crearon 126. En el 2019, 6 años después, hay 389 cooperativas. Pero si tú divides 389 entre las 56.000 empresas pequeñas que el gobierno liquidó con la ofensiva revolucionaria del 68, por Dios, tenemos 140 veces menos empresitas que antes, casi medio siglo después. Sencillamente eso responde a lo que tú planteabas, que además fue una política trazada claramente por Fidel Castro en el 96, 97, no recuerdo aquel discurso, donde planteó: no podemos permitir que se forme una clase media en Cuba, tenemos que coger el toro por los cuernos. O sea que todo esto es una política trazada de esa época para impedir que se forme una clase media, que a su vez es una negación de nuestra historia, porque la historia de Cuba, que empezó prácticamente la historia política como decía ahorita, con el obispo Espada, el primer proyecto que elabora Espada es un proyecto de pequeños propietarios, de acabar con los grandes latifundios aquellos, para convertirlo en un país de muchos propietarios. Frase que tomó Martí después de que Cuba debe ser un país de muchos pequeños propietarios. Es la negación de la historia. Una isla que tiene en su historia como raíz el comercio. O sea, porque eso fue parte de lo que fue Cuba siempre. Claro. O sea, esa capacidad de comerciar, o sea, el propio carácter del cubano tiene que ver con con su historia. Y entonces, de momento, tienes absolutamente todo cerrado y no permites, de hecho, esa habilidad del cubano de irse a Panamá, de irse a Haití, de traer, comprar, llevar, ellos se están encargando ahora mismo de cancelar todo esto, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque ya se ha ido el tiempo, mi pregunta es: ¿qué está pasando entonces con, o cuál es la visión que tienen ustedes en relación a este escenario económico y a la comunidad internacional, y el caso de Europa, que viene Federica Mogherini y habla de transformaciones y de cambios en el propio sector económico, y no está tomando en cuenta esto que estamos viviendo? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo ven ustedes este punto? Yo en el sector económico veo una involución total. No hay un deseo de resolver realmente los problemas económicos. Parece que el objetivo es a ver si sucede algún milagro o aparece algún mecenas y les resuelve los problemas, pero las medidas son totalmente erróneas y, al contrario de ir a resolver los problemas, lo que van es a agravarlos. Y como tú bien dices, esto es lo que eleva la tensión social, lo cual... ¿Y la comunidad o los actores internacionales entonces qué? ¿De espalda completamente a la realidad interna? Yo pienso que sí, están de espalda. Yo te hablaba de los poderes de este mundo como está diseñado, que están de espalda totalmente a la realidad cubana. Y yo pienso que también en factores como la realpolitik, ¿no? Que Cuba no es un factor esencial, es un país caribeño, una pequeña isla, un poco casi demasiado largo el proceso, agotamiento. Por supuesto, y hay un agotamiento también, y un vamos allá de ellos y que cambien cuando aquello sea, ¿no? Dimas. No, yo diría que Cuba está inmersa en un retroceso, en un empantanamiento total que va desde la economía hasta la cultura. La salida de eso no va a ser nunca por la vía esta de restringir en vez de liberar, de limitar más, de apretar al pueblo, de evitar que el pueblo se empodere, de evitar que haya pequeños empresarios en Cuba, que los cubanos tengan que seguir siendo obreros únicamente, trabajadores, y además contratados por el Estado para coger una parte de ese salario. Eso no tiene salida. Y si el resto de los países del mundo, con conciencia de esto, apuesta por eso, pues tendrán una gran responsabilidad histórica. Lo único que los perdedores vamos a ser nosotros, los cubanos. Bueno, yo creo que antes de empezar el programa, que teníamos una discusión fuera de cámara interesante, yo creo que se impone también un programa
en donde analicemos y mezclemos un poco más el escenario social que estamos viviendo, el cuello de botella al que estamos llegando como nación, que incluye evidentemente no solo la situación que está enfrentando el régimen, sino la situación que estamos enfrentando nosotros los cubanos dentro y fuera de la isla. O sea, yo creo que a mí en lo particular, no sé qué ustedes creen, pero me parece que sería interesante hacer un programa en el que discutamos un poco más estos temas, porque dentro de todo esta pintura que estamos dibujando, este esbozo que estamos trazando, ¿qué viene, ¿no? O sea, ¿por dónde es la salida a esta situación? Y yo creo que si bien va a ser bastante difícil dar conclusiones, porque evidentemente todo está en una situación de bastante incertidumbre, pero sí por lo menos podemos lanzar cuáles son las visiones que tenemos y de alguna forma ayudar a quienes nos siguen y a otros de los actores de la sociedad civil o la oposición, periodismo independiente, a empezar a implicarse en este debate que yo creo que ya es urgente. No sé qué creen ustedes. Sí, yo creo ahí lo más importante, o sea, lo difícil o lo imposible va a ser definir exactamente cuándo se pueden producir estos cambios. Lo que sí es absoluto es que los cambios se van a producir y que este sistema tiene que desaparecer. Es el que ha llevado al país al punto de retroceso en que se encuentra y no tiene ningún proyecto para sacarlo, sino para mantenerlo en ese punto. Cuba tiene que democratizarse o dejar de ser Cuba. Recuerda que en definitiva el presidente dijo que somos continuidad. Es continuidad de un fracaso. Por lo tanto, es justo en su apreciación. Creo que es la única apreciación justa que ha hecho. Tal como va la cosa, realmente hay muchas probabilidades de que se genere mucha violencia. Y eso es fatal para las personas que queremos un cambio pacífico y crear una nación sobre fundamentos democráticos. Bueno, les agradezco. El programa realmente ha dejado un camino abierto para continuar la discusión. Nos vemos en un próximo estado de SATS y como planteamos, me parece que el tema del cuello de botella, donde estamos llegando, de este punto obligado de inflexión, creo que es parte de la discusión que tenemos que continuar. Gracias y nos vemos en un próximo programa.